Básicamente nuestro trabajo es apoyar a los jueces. ¿En qué sentido? En el área familiar y también en el área penal. En el área familiar podemos intervenir, por ejemplo, en guardia custodia, derechos de convivencia, pérdidas de patria potestad. Los jueces nos dicen, bueno, queremos saber quién es la persona más apta, papá o mamá, para que se queden los pequeñitos. ¿Es bueno determinar un derecho de convivencia con tal persona? Sí o no. Ahora sí que mi objetivo es orientar al juez en ese sentido. Incluso en el área familiar tenemos los juicios de interdicción. Yo participo en un área para determinar si la persona es capaz o incapaz mentalmente. Esa es nuestra función en el área familiar, generalmente, o esa es lo que nos solicita. La otra es, apoyamos el área penal. Yo intervengo tanto en capital como foráneos. Entonces, en el área penal, generalmente soy tercero en discordia. ¿Por qué? Porque tenemos generalmente un dictamen de primera instancia, que sería PROCU, y el segundo, que es el de la defensa. Por lo general, llegan al tercero en discordia, que ese es retomado del tribunal. ¿Qué casos tenemos? Violación, ataques al pudor, ¿no? Incluso me ha tocado a cuestión de acoso laboral, violencia intrafamiliar, tanto en mujeres como, bueno, también en hombres, que ya se está dando. Caramba. En esos casos, ¿quién acosa a los hombres? ¿Las mujeres o la hombres? No, la esposa. Bueno, en mi experiencia me ha tocado la esposa. ¿Que la esposa acosa al hombre? No, más bien lo violenta. ¿Lo violenta? Lo violenta. Es decir, actos de violencia de mujer a hombre. De mujer a hombre. Muy interesantes, son casos que no los vemos muy seguido, pero son casos muy interesantes y sí existen. Aparte, pues la mayoría de la gente, imagínense que llegue alguien, ¿no? Y me pegó a mi esposa, ¿no? ¿Qué pasa con los demás? Incluso las propias mujeres, ¿sí? Oye, no te dejes, ¿no? O sea, uno mismo a lo mejor promueve esa circunstancia. Pero yo creo que sí es bueno que también los hombres se atrevan a denunciar, porque sí existen mujeres que se sobrepasan los derechos de los demás. Claro. ¿No? Y estamos hablando de la equidad de género. Un caso particular también me tocó, tengo más de 10 años como perito aquí en el tribunal. Entonces, un acoso, pues también laboral, ¿no? De hombre a hombre, incluso era una autoridad. Estamos hablando ya de otro nivel, ¿no? En un trabajo en donde un superior hacia subordinados. La persona o el agresor ve en sus víctimas ciertas características para hacerlo, ¿no? O sea, tiene que observar, no a cualquiera se lo va a hacer. Tiene que aprender a observar también a sus víctimas. Creo que todos los casos son interesantes, porque todas las familias son diversas, ¿no? Entonces tenemos como a ver al papá que está angustiado por no ver a su hijo, ¿no? Como a la mamá que está angustiada porque la separaron de sus hijos, ¿no? Es en general, ¿no? Tenemos esos casos en donde no se establecen rápido los derechos de convivencia, ¿no? Entonces a lo mejor nosotros decimos, ¿sabes qué? Sí es necesario, sí es justo, porque tanto la figura materna como la paterna es integral de la personalidad, ¿sí? Obviamente siempre se sugiere la parte de terapia. ¿Por qué? Porque muchas veces esa parte es la que no está sustentada para este tipo de apoyo, ¿no? O me ha tocado también intervenir en alguna ocasión en derechos de convivencia, cosa que quizás no nos corresponde, pero me ha tocado estar en donde papá, mamá y el pequeñito logran establecer un vínculo en ese momento de convivencia. Entonces es algo muy gratificante, tú como parte o como profesional, que el niño se acerque al papá sin miedo, y que la mamá permita también que el papá se acerque y se cree el vínculo, ¿no? O sea, a lo mejor esos son los menos, pero son cosas que sí me han pasado en mi experiencia, ¿no? O quizás en el área penal, cuando ya tenemos que determinar si hay una alteración emocional por violación, ¿no? Y darnos cuenta que efectivamente aquella niña no está fantaseando,
que efectivamente sí pasaron los hechos. Lo que trato, porque eso ya es de ética profesional, es buscar la equidad, y se lo dije al principio, ¿no? La equidad tanto del hombre como la mujer. Al hombre que necesita ver a los hijos, a la mujer que necesita ver a los hijos, o sea, buscar esa equidad, ¿no? Porque a lo mejor viene mamá llorando y yo puedo decir, ay, pobre señora, ¿no? Pero también veo al papá que también, no, quizás no llora, pero lo ve uno o lo observa uno, ¿no? Entonces, busca esa necesidad, es ver más allá un poquito de qué es lo que está pasando con esa familia. Ajá. O que a lo mejor me toca unos ataques al pudor y que podría decir, es que es una niña y pobrecita niña, podría llevar un juicio, un prejuicio, ¿no? Ser subjetiva. Pero aquí lo que me interesa más es ver qué está pasando el niño, lo está viviendo, lo está recordando, ¿sí? Eso es más interesante, entonces eso me va a permitir ver, ¿no? Y dejar la subjetividad, ajá, y poder hasta cierto punto de manera fría, ajá, trabajar con esa gente, pero no quitando y sí cuidando mucho la revictimización, que eso es muy importante, ¿sí? Porque obviamente va a haber dolor, ¿sí? Pero vas a buscar el menos dolor, pero sí necesitas porque tienes un objetivo, saber la verdad de todo esto. Entonces es buscar el equilibrio. Yo considero y me siento orgullosa de mi actividad. Me siento orgullosa porque creo que soy de las primeras, o soy la primera que inicia la apertura de la psicología dentro de esta área. Entonces, nos ha tocado tocar también puertas, dar nuestro nivel hacia también nuestras propias autoridades, que consideren importante nuestro trabajo, ¿sí? Eso es lo que me ha dado también saber que mi trabajo es importante y que también enseñando cómo es un trabajo también ellos te lo dan, ¿no? Entonces ir picando piedra y abriendo esta área de la psicología, ¿no? Porque a lo mejor antes o todavía algunos pues no están muy de acuerdo a lo mejor a esta ciencia, ¿no? Pero sí, yo sí soy muy satisfecha de lo que he hecho y bien.